Y nuestro tema en estos versículos ante is the nosotros surprising journey, es and it is el viaje a journey sorprendente. of Y es un great viaje astonishing. de gran sorpresa incluso. El segundo viaje misionero, y podríamos haber llamado a este sermón el viaje misterioso. Y bueno, los primeros 5 eventos importantes lo fueron bastante sorprendentes en muchas formas. La sorpresiva obra de Dios es lo que vemos aquí. Y uno de los efectos de este capítulo, la primera parte de este capítulo, es recordarnos al respecto de la forma soberana en la que Dios obra en la vida de todo creyente. Y ha sido descrito que incluso es una manifestación del humor de Dios en alguna forma, la forma en que Él interviene, la forma en que Él nos da las circunstancias para que seamos guiados, la forma en la que Él nos da provisiones sorprendentes e inesperadas para su servicio y para el caminar cristiano. La vida cristiana es la experiencia de tener una interacción con el Dios viviente, constantes respuestas a nuestras oraciones y experiencias que frecuentemente no pedimos y no buscamos, y que claramente viene todo esto mostrado aquí en estos versículos. ¿Y esta es la vida cristiana que vivimos? Estamos teniendo comunión con Dios, quien nos ha salvado y ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Tenemos comunión con Él diariamente, nos rendimos a Él. De formas diferentes estamos a su servicio, estamos a su disposición, sirviéndole. Entonces, esa sí es una vida con muchas sorpresas y cosas sorprendentes y que nos dan certeza. Y bueno, lo vemos aquí. Después llegó él, el sujeto implícito aquí, el apóstol Pablo, a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo. Bueno, no voy a hacer ningún resumen para nada del capítulo anterior. Aquí el segundo viaje misionero ha comenzado. Dios ha puesto en el corazón del apóstol Pablo, primero que nada, visitar iglesias y ver cómo van las cosas en iglesias que él ha fundado o que han surgido por el poder del Espíritu a través de la predicación de Pablo debido a su primer viaje misionero. Así que él salió de Antioquía y ahora está explorando diferentes áreas. Y parece ser, y digo, parece ser, no tenemos certeza, pero parece ser que su intención era avanzar de Antioquía hacia Asia Menor y después a Asia y visitar diferentes ciudades e iglesias establecidas en ese lugar. Y resulta que no pudieron hacerlo, por lo menos al inicio. Y la primera sorpresa, lo primero que sucedió aquí, y esto no lo esperaban, es una provisión inesperada. Justo aquí en el versículo 1 lo tenemos. Y he aquí, esa es una palabra fundamental, ese pequeñito que dice, he aquí, mira, observa esto, mira. Y porque dice aquí Lucas, el autor del libro de los Hechos, bajo inspiración, tiende a utilizar esta frase solamente cuando algo inesperado va a suceder. He aquí, algo sorprendente, he aquí, señala eso. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ahora bien, esta no es la primera vez en que Timoteo aparece en la vida del apóstol Pablo. Es la primera vez que se menciona, es la primera vez que es nombrado en los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, él se remonta más atrás con el apóstol Pablo. Timoteo, evidentemente, había sido salvo en Listra. Y ahí en Listra, ustedes se acordarán, el apóstol Pablo fue apedreado. Y los discípulos pensaron que había muerto, pero resulta ser que no había muerto y revivió, por así decirlo. Y uno de esos discípulos, desde el principio, uno de los nuevos conversos probablemente era el joven Timoteo. Y con toda certeza el apóstol Pablo lo menciona en las epístolas, le llama mi amado hijo, mi hijo Timoteo. Y utiliza este vocabulario claramente porque Timoteo era su hijo de forma espiritual en el Señor. Había sido convertido a través de la predicación de Pablo en Listra. Entonces, él no es nuevo para la iglesia, pero esta es la primera vez que se menciona. Pablo no esperaba esto, que este joven hombre
Y yo supongo lo siguiente, probablemente tenía 21, 22 cuando fue salvo. Algunas personas piensan que era más joven, tal vez cuando era un adolescente, pero bueno, no voy a explicar por qué razones se ponen ciertas edades, pero yo voy a decir que tenía 21 o 22. Y ahora, 1 o 2 años después, es un poco más mayor, y Timoteo, quien tal vez fue uno de aquellos que estaba con él, y bueno, el apóstol Pablo con toda certeza dice, escribiéndole a Timoteo, le recuerda, tú sabes, Timoteo, todo al respecto de mi vida, y tú sabes al respecto de mis sufrimientos también. Y tú en particular sabes al respecto de mis sufrimientos en Iconia y en Listra y en Derbe y en todos esos lugares. Tú estabas ahí, en la multitud, tú ayudabas, tú estabas allí. Y parece ser entonces que estaba consciente de todas estas cosas, pero ahora lo ve de una forma diferente, porque viene a Derbe y Timoteo mismo, de forma voluntaria, quiso servir en la misión a los gentiles, el segundo viaje misionero, o los ancianos en la iglesia, en Listra y en Derbe, lo propusieron. Y yo creo que probablemente pasaron ambas cosas. Timoteo se le notaba su servicio cristiano y fue usado por Dios. Y los ancianos lo propusieron ante el apóstol. Pero es una sorpresa al apóstol, con gran gozo, claro, para él. Pero es un grande gozo que alguien que fue convertido bajo su predicación, un joven hombre de esa misma región, que conocía toda el área, fuera un muy útil asistente. Acuérdense que Juan Marcos, en estudios anteriores lo mencionamos, Juan Marcos fue propuesto y después resulta que, bueno, no pudo ayudar con la misión de Pablo y Bernabé. Bueno, Bernabé ya no, ahora ya es Silas. Tendría que haberlo mencionado antes. Bueno, un cierto discípulo estaba ahí llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Sabemos al respecto de ella, es mencionada en otra parte. Sabemos el nombre de su madre, también de su abuela, a pesar de que su padre era gentil, un pagano. Este era un matrimonio mezclado, yo no sé por qué. No sé qué había pasado. La fe de la madre había titubeado en algún momento, pero evidentemente se había recuperado y había criado a este hombre con un profundo entendimiento de la escritura, del Antiguo Testamento, claro. Y ella fue convertida también a Cristo y también Timoteo. Y su padre era un griego, versículo 2, y daban buen testimonio de él a los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y bueno, ahí entre esas ciudades que estaban allí estaba Timoteo. Él tal vez era un joven predicador en la iglesia primitiva. Y bueno, se reportaban cosas buenas de él. Así es como las personas se proponían al servicio cristiano, eran reconocidas por las iglesias en las cuales habían sido salvos. Se habían probado a sí mismos, así que Timoteo se había probado a sí mismo. Él resistió todas las formas de idolatría, un hombre de oración, un hombre piadoso, un capaz maestro a pesar de su juventud. El versículo 13, Pablo deseó que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Su padre, ya sea que estuviera vivo todavía, no lo sabemos, tal vez no, pero había sido muy notable en aquellas comunidades. Ya sea que él hubiera sido un hombre de negocio, no lo sabemos, pero todos conocían, todos sabían que Timoteo era un hijo incircunciso de un gentil. Así que esto le hubiera hecho inaceptable en la predicación en las sinagogas o al tratar de evangelizar a los judíos. Entonces, de forma no común, Pablo le circuncida. No creo que Pablo lo haya hecho él mismo, tal vez le pidió a alguien que lo hiciese, alguien que normalmente era señalado para estas cosas entre los judíos que ahora ya era convertido, tal vez se le pidió a esa persona que lo hiciera, pero desde luego que Pablo, y a Pablo lo vemos enseñando en el capítulo anterior que la circuncisión no es nada, eso lo recordamos, y si alguien era circuncidado como judío, para para pensar e imaginar que esto me iba a ayudar en la salvación, pues tú pierdes a Cristo, porque estás confiando en ceremonias y obras.
Pero esta circuncisión no era porque ahora hubiese algo valioso en la circuncisión, sino simplemente para más bien no ofender a los judíos, porque Timoteo les iba a predicar a ellos y tampoco ofender a los gentiles. Entonces fue circuncidado. Y bueno, parece ser que hubo una aceptación entre los judíos cristianos que querían seguir haciendo algunas de las ceremonias de la ley y se les aceptó que lo hiciesen hasta la invasión de los romanos y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, y parece que eso terminó con ese permiso a los judíos que habían sido convertidos al cristianismo para continuar con sus ceremonias judías. Podían hacerlo siempre que no pusieran nada de confianza en ello para salvación. Entonces las cosas que acostumbraban a hacer como parte de su fe judía las podían continuar haciendo siempre que no creyesen que había ningún mérito en ello delante de Dios. Durante ese periodo entonces Pablo permitió que Timoteo fuese circuncidado para ser aceptado. Pero ahora versículo 4. Al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado con los apóstoles, es decir, las resoluciones que habían sido acordadas. No un decreto, no. Ordenanzas, un decreto, no. Como los acuerdos, dice la Biblia de las Américas, los acuerdos que habían tomado. Acuérdense que la iglesia de Antioquía se quejó con la iglesia de Jerusalén a respecto de los predicadores heréticos que de forma no oficial salieron de esa iglesia, de la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén se había disculpado, probablemente, tal vez disciplinó a esos predicadores. Y sí le dijo a las iglesias gentiles, por favor, intenten guardar ciertas cosas. No comáis carne que es ofrecida a los ídolos. No comed la comida que se vende en los mercados, por favor. Porque si hacéis estas cosas descuidadas, los judíos jamás escucharán el evangelio de vosotros. Entonces estas cosas eran peticiones fuertes, acuerdos más bien, no como ordenanzas, no, acuerdos más bien, dice la Biblia de las Américas, los acuerdos de los ancianos y los apóstoles de Jerusalén. Y bueno, versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Este es un versículo riquísimo, pero voy a tener que dejarlo un momento a un lado porque quiero llegar a otra sorpresa. La primera sorpresa fue la provisión de Timoteo. Pablo se levantó en Derbe y allí se le ofrece otro ayudante, un asistente, que es un predicador, un joven hombre, que fue convertido a través de su predicación. Alguien que pasó la prueba. Alguien piadoso, alguien que oraba, un joven hombre que oraba. Es un grande gozo para él, una sorpresa para él, que Dios le proveyó. No hubiera pensado en eso. Y bueno, todo eso está en esa palabrita del versículo 1. He aquí, algo sorprendente iba a pasar. Y aquí en el versículo 6 tenemos la siguiente sorpresa, la segunda. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, versículo 6, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, claro, en cierto sentido están en Asia Menor. Y Lucas, al decir Asia, lo que quiere decir es la provincia romana de Asia, que estaba allí, comenzaba allí en el norte, en ese territorio. Versículo 6. Algunas personas piensan que no se logró nada en estos días iniciales del segundo viaje misionero de Pablo y Silas. Tal vez están en lo cierto. Tal vez solamente hubo algunos conversos en esas villas, pero ¿dónde estaban yendo? Allí a la provincia romana de Asia. Bueno, no podían predicar. De alguna forma, el Espíritu Santo le comunicó a Pablo, no se nos dice si fue por visión o por palabra, o con una fuerte impresión que obtuvo a través de las circunstancias, y se le dijo que no tenía que ir por la provincia romana de Asia, por lo menos no en ese momento. Y el apóstol Pablo, sin lugar a dudas, tenía en su mente grandes ciudades que hubieran recibido el evangelio más tarde. Por ejemplo, Filadelfia, Esmirna y la Odisea, Colosas,
Colosa, perdón, y Sardis, y también Efeso. Pero el Espíritu Santo se los impidió. No podéis predicar, no en Pérgamo, no en Tiatira, no podéis ir a cualquier lugar de estos. Eso era para más tarde. Él no lo sabía todavía, pero se le impidió, se lo prohibieron. Eso fue una gran sorpresa. Y esta segunda sorpresa de nuestro pasaje. Fueron impedidos, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia romana, es decir. Y versículo 7 continúa y dice, y cuando llegaron a Misian, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Se los impidieron, en todo paso se los impidió el Espíritu Santo. No podían avanzar, no podían predicar en esos lugares. Eso tiene que haber sido algo muy desconcertante para el apóstol Pablo. Sin embargo, él era un hombre de gran fe, y esto claramente, y acuérdense que él era un apóstol en los días en que el Espíritu Santo hablaba directamente a ciertos específicos siervos especiales, y él sabía que era la voz de Dios, y obedeció, se sometió, no cuestionó, no intentó ir en contra de la obra del Espíritu, pero él estaba perplejo de que no podía ir donde él quería ir. Y entonces pasando por Misia, y después en el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Qué estaban haciendo en Troas? Se preguntaba él. Tal vez no esperaban estar allí, no habían planeado ir ahí, nadie sabía que él estaba allí con Silas, y ahora Timoteo también. Se preguntaba de qué se trataba todo ello. Un puerto marítimo en la parte occidental, y ahí de repente estaban ahí de forma inesperada, y porque el Espíritu no les permitió ir a otra parte. Y nosotros tenemos esta experiencia también. Hay veces en las que somos frustrados e incapacitados a hacer lo que quisiéramos hacer por el Señor, lo que imaginaríamos que podríamos hacer por el Señor. Y en nuestra vida ordinaria como creyentes, de repente las cosas no están resultando, y hay un periodo largo en el que las cosas no parecen avanzar. Yo no estoy hablando en la vida espiritual, porque somos alguien que ora, amamos al Señor, le adoramos, pero cualquier cosa que esperábamos no está pasando. Y esto le pasó al apóstol aquí también. Y le tiene que haber atribulado, no, haberle dejado perplejo, pero después viene la solución con otra sorpresa. En Troas, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, podríamos decir, implorábale. Este es el sentido, le imploraban. Este es el sentido del original. Y oraba y le imploraba, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora bien, Macedonia era un área en aquel entonces que no es como hoy en día. Era la primera provincia a la cual se llegaba a medida que se cruzaba hacia Europa. Macedonia era en primer lugar. Y este hombre Macedonia, un hombre de Macedonia, algunas personas se preguntan si había un lenguaje distintivo o vestimenta distintiva. Bueno, esas cosas triviales pues no las sabemos. Esto es una revelación, una visión. No nos preocupamos tanto de qué lenguaje era o qué ropa era, pero sabemos que era de Macedonia. Qué forma tan extraordinaria de comunicarse que tuvo el Espíritu con el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué la visión? Si el Espíritu le habló de una forma desconocida, cuando le impidió ir a la provincia romana, ¿por qué no lo hizo así ahora? ¿Por qué una visión? Bueno, esto nos pone a pensar, tiene que haber una razón. Y cuando consideramos la visión, podemos ver la razón. Versículo 9, un varón macedonio estaba en pie, uno de ellos. El apóstol sabía que era un hombre macedonio, y él estaba suplicándole. Tal vez en la visión estiraba sus brazos implorando, diciendo, ven,
te necesitamos, ven, por favor, ven a nosotros. En una visión, uno puede tener cierta compasión por la persona, porque ves que hay alguien ahí que te está llamando, con deseo de que vayas. Es la forma que tiene el Espíritu de comunicarse con Pablo, de que allí habría muchas personas que habrían aceptado su palabra en Europa. Entonces, para Pablo esto era un lugar desconocido. Pero yo tengo muchas personas en este lugar, dijo el Espíritu. Estoy abriendo sus corazones, están listos para tu obra, para tu palabra. Y dicen, ven, ayúdanos. Y dice el Espíritu Santo, ya puse en el corazón de muchos europeos un profundo sentir de su necesidad. Ya he puesto dentro de sus mentes un profundo sentir de tener falta de satisfacción con su sociedad pagana y la vida de pecado que tienen. Y he puesto en ellos un deseo de venir en grandes multitudes y escucharte. Ve con compasión, tú puedes ayudarles. Ver el hombre allí en la visión y poder escuchar el tono de su voz y verle implorando y hablando al respecto de ayudarle. Todo esto es muy importante aquí, porque el apóstol Pablo no iba a tomar un barco con su grupo y después ir a Europa, nada más porque sí. Como si el Espíritu le estaba diciendo más bien, tienes que estar seguro y tener compasión por estas personas, tienes que ver su necesidad, tienes que ir allí con gran compasión y deseo. Tienes que tener conciencia de que hay mi pueblo allí, cuyos corazones yo estoy preparando ya y los estoy abriendo. Y tú tienes que ir cargado con un privilegio y responsabilidad y deseo por ellos, por su salvación. Así que al suplir una visión y al mirar estos detalles de la visión, esto nos ayuda a ver nuestra actitud. Queridos amigos, si tú estás enseñando en la escuela dominical esta tarde, no simplemente estás viendo niños y les estás diciendo de forma mecánica respecto de las cosas de Dios, no. Más bien los estás viendo, estos jóvenes que están en necesidad. Tienes que tener compasión por ellos, tienes que predicarles o hablarles, explicarles las cosas, como aquella confiando que Dios abrirá sus corazones y sus mentes. Y tienes que tener la compasión por ellos pensando que ellos querrán escuchar y lo hace con compasión y oración y anhelo. Hay un sentimiento en la visión, un sentir, aquí una compasión en este hombre, Pablo, que estaba viendo que el macedonio imploraba su ayuda. Así que lo que tenemos aquí no es algo incidental, que el que Dios usase una visión, hay importancia en esto. Ven a Macedonia, pasa a Macedonia, ayúdanos. Y entonces tenemos ahí la solución del por qué el Espíritu Santo le impidió predicar en Asia. Y versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, versículo 11, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el siguiente día a Neápolis. Bueno, Lucas, como ustedes saben, si no se nos hubiera dicho, el apóstol Pablo no nos hubiera dicho que él era un médico, uno pensaría que él era un marinero, un hombre del mar. Siempre que Lucas tenía la oportunidad y había un viaje, él siempre nos da todos los detalles náuticos al respecto de la navegación. Él nos dice todo aquí. Dice que vinimos con rumbo directo, y es decir, el mar Egeo, pasando por una isla antes de llegar a Europa continental, y el siguiente día seguimos a Neápolis. El viento estaba detrás de ellos y podemos ver todos los detalles del viaje, y notamos esto en Hechos una y otra vez. Yo me acuerdo que una vez leí que alguien decía, bueno, si Pablo no nos hubiera dicho que el amado médico Lucas era médico, lo hubiéramos sabido debido a sus explicaciones detalladas que nos da de las enfermedades de las cuales hace referencia en el Nuevo Testamento, y uno hubiera adivinado que era médico, sí, claro, pero de la misma forma uno hubiera pensado que él era un marinero, pero no lo era. Pero
era un interés que él tenía, pero él siempre, cuando el Espíritu lo utilizó a él y su estilo, y el Espíritu Santo deseó que Lucas nos dijese todos los detalles del camino, del viaje, y él lo hace entonces. Y bueno, versículo 12, y de allí a Filipos. No se quedaron mucho tiempo allí en Neápolis, la ciudad del puerto, más bien querían ir a Filipos, que era un lugar fundamental, una primera ciudad. Pablo siempre iba a las ciudades más grandes que podía encontrar en el área, que es la primera ciudad, versículo 12, de la provincia de Macedonia. No era la capital, pero era la ciudad de más alto rango y una colonia. Bueno, tenía el estatus de una colonia, a pesar de que era solamente una ciudad. Los romanos habían conferido este honor. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, al final del versículo 12. Y bueno, he dejado a un lado algo muy importante, que era mi tercer punto, y está en el versículo 10. Lo quiero mencionar. Aquí hay una tremenda sorpresa en el versículo 10, pero no la podemos ver fácilmente. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. La sorpresa, y es una sorpresa grande, les puedo decir yo, está oculta en este versículo 10, y es la palabra nosotros. Está implícita en el español cuando nosotros, aquí es donde está, cuando nosotros vimos la visión, ya sé que lo dicen en singular, pero bueno, cuando vimos la visión, inmediatamente procuramos nosotros partir para Macedonia. Lucas, el autor de los hechos de los apóstoles, está incluido, sale de la nada. Cuando Timoteo se unió a la misión, Lucas nos dice todo respecto de él en el versículo 1. Sabemos al respecto de sus padres y de que él era aprobado y todo lo demás. Hay algunos cuantos enunciados de su biografía de Timoteo. Y cuando Lucas, quien era el más importante de todos, allí aparece, es solamente una pequeña palabrita implícita en el español, nosotros procuramos partir. Y es mucho más misterioso si lo meditamos. Nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Lucas en Troas entonces? ¿Cómo es que llegó ahí? Bueno, no podría decir, estaba esperando al apóstol Pablo. No, no puede ser, porque el apóstol Pablo no tenía ni idea de que iba a llegar a Troas. Nadie sabía que él iba a llegar ahí. Él estaba yendo a Asia Menor, acuérdense. Él tenía deseo de predicar el evangelio en aquel lugar, en esa parte de Europa, del otro lado del mar Egeo. El Espíritu Santo no le permitió ir, no a Europa, perdón, a Asia, a esa provincia romana de Asia, no Europa, sino Asia. El Espíritu Santo se lo impidió y entonces, de pronto, llegó a la parte que estaba en Troas. Y he aquí que Lucas estaba allí. Bueno, pues esta es la soberanía de Dios. Aquí vemos a Dios que está obrando en unas piezas de ajedrez, por así decirlo, poniendo a sus siervos en ciertos lugares. De alguna forma u otra, Lucas llega allí y encuentra a Pablo y a Silas y a Timoteo y quien quiera más que les estaba acompañando allí en Troas. Y yo creo que es bastante claro que Pablo ya conocía a Lucas, el amado médico, como le llama en otra parte. Ya lo conocía. Lucas obviamente había sido un visitante tal vez en Jerusalén cuando Pablo estaba ahí. Tal vez se cruzaron por otra parte. Y él conocía que Lucas era un siervo de Dios aprobado, un hombre de cultura, un hombre educado, con muy buen griego. Dios lo iba a utilizar grandemente y sería uno de los principales compañeros de Pablo. Él fue probado y aprobado. Pero ¿cómo es esto posible? Él está allí, ¿cómo es posible? El Señor hace cosas maravillosas. Y tú también lo ves en tu propia vida. Si tú eres un cristiano que ora, estoy seguro que sí. Y Él trae personas en contacto los unos con los otros en el momento correcto, muy frecuentemente. Y cuando están en su servicio, más que eso. Alguien de repente aparece, se cruza por tu camino y es exactamente lo que necesitabas. Tú estabas orando por algo y nunca lo esperabas así. Y es así lo que pasó con Lucas. ¿Y cómo es que se introduce a sí mismo?
Aquí en el español está implícito nosotros procuramos. Nos muestra que Lucas es un hombre humilde y modesto, a pesar de su estatus en la vida, a pesar de su entrenamiento y contexto de su vida. Él describe con muchas palabras a Timoteo y no utiliza nada de sí mismo, excepto este sujeto implícito, nosotros. Y él está ahí en varios versículos y desaparece. Cuando después ya Lucas va a otra parte. Y después reaparece en algún otro pasaje en Hechos y luego desaparece. Y luego vuelve a aparecer. Después es aparente en las epístolas que Lucas está con el apóstol Pablo. Está con él en su última prisión. Solamente Lucas está conmigo, escribe el apóstol Pablo. Al final mismo, todos los demás están bien asustados de asustarse a esta prisión porque serán arrestados y sentenciados también a ser ejecutados. Pero Lucas está todavía cuidando al apóstol. Su más fiel amigo de todos resultó ser el médico Lucas. Pero no dice nada respecto de sí mismo. Uno no sabría que era médico si Pablo no nos lo hubiera dicho en una epístola. Él no dice nada de sí mismo, Lucas no, pero él está ahí en todo momento. Él tiene la oportunidad, él es el autor de esto. Es él quien escribe, nosotros, un sujeto implícito, yo lo sé, nosotros procuramos. Y en el servicio cristiano necesitamos esta modestia. Hoy en día siempre solía ser mucho más prominente de lo que es hoy en día. Hoy en día es internet, la televisión, todo gira alrededor de esto. Y demasiada alabanza sobre los predicadores y los siervos del Señor, demasiado. Y las personas hablan sin cuidado al respecto de un hombre dotado y cosas así, y con un lenguaje tonto. Sin embargo, Lucas, su biografía está en una palabra incluso implícita en español. Nosotros procuramos, nosotros ya, no nos dice nada más de él. Sin embargo, Dios bendice donde hay humildad, donde hay modestia. Y sus siervos que Dios utiliza más son modestos, humildes. Y reunió a los discípulos y dice, si tú quieres ser usado más que ningún otro, sé como el más bajo de todos, el más bajo de estos niños, dijo el Señor Jesucristo, cuando traía un niño hacia sí mismo el Señor Jesucristo. Esto es un principio fundamental. Así que es una cosa tonta y necia ser un siervo de Dios, un predicador, y hacer alardeo de esto, y querer ser notado, y querer que haya alabanza sobre ti. No. De modo que el ejemplo hermoso de Lucas lo tenemos aquí, su modestia del siervo de Dios. Esta es otra sorpresa, que Lucas aparece aquí. Qué provisión tan tremenda, tan maravillosa del Señor. Lucas fue una gran provisión para el apóstol. Dos personas que el Señor de forma sorprendente le proveyó a Pablo. Primero el joven Timoteo y luego Lucas con mayor experiencia y mayor edad. Y después quiero llevarles otra vez al versículo 13. Y aquí tenemos otra sorpresa muy grande. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Se nos dice algo de respecto de Filipo. Los expertos nos dicen que uno necesitaba tener 10 hombres para poder fundar una sinagoga, que no había sinagoga ahí en Filipo. El apóstol Pablo siempre primero iba a su sinagoga y predicaba a los judíos antes de que se volviese a los gentiles. Ese era su objetivo final en última instancia, pero no pudo hacerlo en Filipo porque no había una sinagoga. No había una sinagoga porque probablemente no había 10 hombres piadosos judíos que fundasen una. Había mujeres, tal vez 3, 4, 5 hombres, pero no era lo suficiente para comenzar una sinagoga. Así que solamente había un lugar de oración al lado del río. Y a pesar de que Filipo era una gran ciudad, era romana primordialmente, ciudadanos romanos, etcétera, todo tipo de personas hay. Sin embargo, no había muchos judíos. Y se sentó, versículo 13, con su grupo. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Tal vez todos hablaron, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, uno después del otro. Pero lo que Dios bendijo en particular fue lo que dijo Pablo a respecto de una mujer, versículo 14. No respecto de una mujer, sino a una mujer
Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, así que estaba lejos de su casa, que adoraba a Dios, era una gentil que se había unido a los judíos, y esto implica que era una proselita. Así que era creyente en el único Dios verdadero. Había dejado a un lado su paganismo. Y saben ustedes, me imagino, y yo no quiero ser injusto con ella, pero me imagino que Lidia era una mujer justa. Explico por qué. Perdónenme si yo supongo esto. Era una mujer de negocios. Vendía púrpura, cosas de púrpura. Era próspera. Sabemos esto porque tenía una gran casa. Tenía muchas cosas. Tal vez era viuda. Tenía hijos, tal vez, pero no se les menciona. Sí tenía siervos. Y toda su casa creía con ella. No solamente fue convertida ella, sino también sus siervos ahí de su casa. Y cuando fueron bautizados juntos. Así que tenía recursos. Y tenía una casa grande, le estaba yendo bien, comerciaba en el mundo antiguo. Pero adherirse a los judíos, la alabanza judía, ellos eran piadosos. Y tal vez le estoy siendo injusto a ella, pero en general eran personas justas ante sus propios ojos, que pensaban que a través de sus ceremonias judías, ellos eran aceptados a través de sus obras. Eran aceptados por Dios, pensaban ellos. Ah, sí, Dios estaba en ellos. Ella había visto lo malo del paganismo, había reconocido al único Dios verdadero y sus grandes atributos, estaba aprendiendo de las escrituras. Sin embargo, tal vez ella confiaba en sí misma para la salvación y su habilidad de poder mantener el ritual judío también tal vez le hacía creer que ella podía tener salvación. Pero bueno, su corazón fue abierto por el Señor. Y esta es una sorpresa. El apóstol Pablo había visto miles de conversiones ya. El ver una conversión era una cosa sorprendente. Él conocía las doctrinas, él las enseñaba, que la conversión siempre era debida a una obra de Dios. Sin embargo, su primer converso europeo fue una mujer, una pagana. Eso era una sorpresa. No la primera europea que se haya convertido en general. Otros europeos habían sido convertidos hace tiempo. Así que no es correcto decir que Lidia fue la primera conversa europea cuando había gente de Roma en el día de Pentecostés que se convirtieron. Y el evangelio estaba siendo predicado en Roma mucho antes de que el apóstol Pablo en última instancia llegase ahí. Así que sin lugar a dudas había conversos europeos antes de esto. Sin embargo, esta fue la primera conversa europea a través del ministerio del apóstol Pablo en la gran misión a los gentiles. Y la sorpresa fue que esto fue una obra interna para Pablo. Él lo sabía que la conversión es una obra interna. Estoy hablándole a un grupo de mujeres al lado del río, en este lugar designado para la oración judía. Y por lo menos hay una, después otros vinieron también a lo mismo, pero hay una que estaba escuchando con verdadero deseo, cuyos ojos mostraban luz de entendimiento, cuya facción en su rostro mostraba una necesidad de Cristo. Casi en cuanto el apóstol Pablo empieza a hablar sus palabras persuasivas, las buenas nuevas del Evangelio, la posibilidad de caminar con Dios y de una nueva naturaleza. Casi en cuanto empezó a decirlo, había alguien allí cuyos ojos mostraban que estaba preparada para esto. El Señor abrió su corazón. Entonces el apóstol Pablo, una vez más, estaba allí y bueno, vemos que la conversión es una obra interna del Espíritu. Primero, el Señor toma la mente que está llena del mundo, llena de mi mismo ser y llena de cosas mundanas, programada a no creer o a creer en lo que es erróneo. Y el Señor toma la mente
coge la mente y me da un interés tan poderoso. Debo escuchar esto. Nunca he escuchado algo así antes. Esto es importante. Esto es verdaderamente cierto. El Señor obra de tal forma en mi mente que sé que esto es la palabra de Dios, la palabra de vida. Él obra en mi corazón y yo siento mi necesidad. No conozco a Dios. Este es el mensaje que me traerá a Dios con una verdadera forma. Mi corazón desea esto y anhelo tener perdón de Dios a medida que escucho esto. También anhelo la salvación. Mi voluntad, que siempre se echaba para atrás, no quería nada serio con Dios, ahora está lista a someterse y a rendirse a Dios. Es una obra interna, lo llamamos regeneración. La simiente de vida es plantada en el corazón y la mente, el corazón y la voluntad comienzan a cambiar. Son suavizadas, son moldeables, se abren, tienen sentimiento y tengo convicción de mi pecado. Y reconozco mi gran necesidad de nueva vida y escucho el mensaje con mucho cuidado y vengo a Cristo. Pero la conversión, a veces cuando venimos a la conversión inicialmente pensamos, yo hice eso. Bueno, el Señor lo hizo, pero yo respondí. Yo acepté a Cristo. Yo me arrepentí. No, 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 no. Dice la Escritura. No, 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 no. Dice la Escritura, el Señor abrió su corazón. El Señor hizo algo profundo dentro de ti y Él te trajo a ese punto en el cual aceptaste que le necesitabas y le querías y tenías gran deseo de que tus pecados fueran perdonados y entonces abrazaste a Cristo y veniste a Él. Entonces, la primera conversa europea en cierto sentido es una sorpresa. Y yo me imagino que habría otras mujeres en ese grupo que conocían bien a Lidia, tal vez algunas de sus siervas, y dijeron, ¿qué le ha pasado a la señora? ¿Qué le ha pasado? Nunca la hemos visto escuchando así. Es una mujer endurecida, una mujer de negocios. Escucha las cosas con cierto cinismo. No va a cambiar de parecer. Y ahí la tienes, escuchando con gran ansiedad, abierta, con prontitud, con deseo. ¿Qué le pasó a ella? ¿Qué le pasó? Es porque el Señor había abierto su corazón a la verdad. Y fue un evento tremendo. El apóstol Pablo enfrentó grandes multitudes antes y les predicaba con anhelo. Y el Espíritu obró allí. Y ahora solamente son unas cuantas damas al lado del río. Y él casi puede ver cómo está pasando las cosas en Lidia. Vio su rostro. La obra del Espíritu, una vez más él la vio. Cierta mujer, versículo 14, que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y espero que siempre haya personas en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones, espero yo que sí, y oro que sea así. Oro que haya personas cuyos corazones el Señor abra. Ven esta noche cuando predicamos el Evangelio de Cristo en particular. Y oh, que el Señor abra corazones. Versículo 15. De repente avanzamos y cuando fue bautizada y su familia, los que creyeron en su familia evidentemente, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Se arrepintió, creyó, fue cambiada tremendamente. Y en los días de reposo subsecuentes, a través de ese periodo de tiempo, bueno, ella probó ser fiel al Señor, estuvo firme. Y siempre podemos reconocer un verdadero creyente, alguien cuyo corazón el Señor ha abierto, porque son fieles al Señor. Cuando sus familiares, en casa tal vez, o sus compañeros de trabajo,
y amigos también se esfuerzan en arrastrarlos, quitarlos de la adoración y apartarlos de confianza en Dios. Ellos dan su testimonio, pero son inamovibles. Siguen avanzando, no pueden dejar a Dios. Y dice entonces Lidia, si tú has visto que soy fiel, ella podía decir, cuando el diablo tienta y de forma interna la voz parece decir, ¿no puedes seriamente creer esto? Mira, estás avanzando en la dirección opuesta a todo mundo, allí en tu escuela, en tu universidad, en donde trabajas. En donde quiera que estés, vas al sentido contrario. ¿Tú piensas que todo el mundo está mal y tú estás bien? ¿Verdaderamente puedes creer estas cosas? Cuando el diablo intente quitarte del camino, no puedes ser arrancado del camino porque encontraste a Dios y probaste la fidelidad del Señor. Entonces se prueba que eres fiel. Queridos amigos, cualquier fuerza que venga, si verdaderamente has sido salvo, no puedes fácilmente ser arrastrado lejos, no. Tal vez seas apartado más tarde, cuando tengas más confianza como creyente y tomes atajes y te olvides de orar y te olvides de tener comunión con tu amado Salvador y seas debilitado. Entonces tal vez el Señor quite la mano de ti momentáneamente para permitirte que te apartes, para aprender una lección. Pero en aquellos días iniciales, si verdaderamente se encontraba Dios, el Señor siempre te apegaba a sí mismo. Queridos amigos, se acaba el tiempo, o se acabó ya. Vimos la sorpresa de la provisión de Timoteo. Vimos que también fue otra sorpresa que el apóstol Pablo fue impedido y su grupo, de modo que no pudieron ir a Asia Romana. Vimos también el llamado macedonio, la visión del hombre en Macedonia. ¡Qué sorpresa! Ser llamado a Europa. Vimos la reunión sorprendente con Lucas. ¿Qué estaba haciendo allí en Troas? No sabíamos que íbamos a estar aquí, pensaba el apóstol. ¡Y qué ayudante tan grande! Vimos la conversión de Lidia. Vemos que esto es una obra secreta interna del Espíritu y esta obra sorprendió a todo el mundo. La vida cristiana está llena de sorpresas, llena de lo inesperado. Si caminamos con Él y confiamos en Él y le amamos, esto es así. Acuérdense de que todo esto es en el contexto del servicio del Señor. Si tú nunca le sirves, no vas a tener sorpresas, no vas a tener intervención del Señor, pero si tú le sirves, habrá tantas sorpresas en el caminar de la vida.